decir que no cuando usted le diga. Listo, entonces creo que estamos grabando. Oh, uy, Empezamos, tal vez. Rudy. Claro. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Nosotros somos el Grupo Metis. Somos un grupo que no hace mucho se ha formado, pero esperamos que pueda durar bastante. Está compuesto por Paola Morales, unos saludos ahí. Fabián Bolaños, María Ángel Jiménez, Andrés Solano, el profesor Manuel Ortega, Eugenia Varela, sí, Varela. Perdón por lo del apellido, se me olvidó. Y me falta, yo soy Richmond. Me falta, creo que todos están bien, ¿no? Espera, nada más que alguien se haya mencionado. Yo me olvidé yo, pero no hay problema. Y antes de propiamente iniciar con el conversatorio, voy a hacer un pase a Eugenia para que nos haga una pequeña introducción acerca de cómo va a desarrollarse la actividad y ella los va a pasar a nuestros invitados para que se informe un poco más de quiénes son ellos y que ellos den sus opiniones y ya procederemos con la actividad. Entonces, Eugenia, vámonos de aquí. Muy buenas tardes a todos y todas, tanto a las personas que aceptaron nuestra invitación para venir a conversar, como a las personas que también se unieron a observar nuestro conversatorio y ojalá participar también mediante sus preguntas y las dudas que tengan para los invitados. Como decía Rudy anteriormente, nosotros somos el Grupo Metis, que tiene hace poco de existir, pero que arranca con muchísimo entusiasmo y que espera que esta sea la primera actividad de muchísimas. Nosotros somos estudiantes y docentes, en el caso del profe Manuel Ortega, de la Universidad de Costa Rica. Somos un grupo interdisciplinario. Estamos conformados por personas del área de física, de medicina, de educación, de filología, y en realidad lo que nos une a todos es la intención de hablar, bueno, conversar e investigar sobre dos áreas que socialmente nos han dicho que no tienen mucho en común, que son el arte y la ciencia, pero dichosamente hemos comprendido que tenemos muchísimos puntos de encuentro y en realidad de nuestros desencuentros cuando ha habido, la verdad es que han salido, creo desde mi punto de vista, una de las mejores conversaciones y que también da pie a esta actividad. Una de esas discusiones, de hecho, es como el hype, así apodamos a nuestra actividad, el hype de la ciencia y el arte. Hype entendido como ese entusiasmo colectivo y vertiginoso por nuestras áreas, bueno, nuestros objetos de estudio en realidad, de muchos de nosotros, el arte y la ciencia, cómo se vive o no, si es que si existe o no ese entusiasmo colectivo en torno a ellos. Porque muchas de esas prácticas se viven en comunidad. Nuestra experiencia ha sido que el entusiasmo en un concierto o como la sensación de complicidad que una comunidad puede experimentar en un concierto, dicen algunos que podría replicarse en la física o no, no existe en la ciencia, solo existe en el arte, siempre existe en el arte. Entonces, como ven, tenemos muchas inquietudes, la verdad, pocas respuestas, pero considero que somos un grupo que no tiene miedo en sumar cada vez más de esas inquietudes y tampoco sumar personas, somos un grupo abierto. De hecho, pueden seguirnos en Instagram como Grupo Metis Costa Rica o escribirnos al correo grupometiscr@gmail.com. Entonces, como estábamos hablando de las prácticas en comunidad, sobre nuestras prácticas, son nuestros objetos de estudio, digamos, el arte y la ciencia, pues también queríamos ampliar esa discusión a la comunidad y
Por eso es que invitamos también a, bueno, a Ali Víquez, a Tatiana Chavarría, a Roxana Ávila, a Pablo Hernández, para que nos comentaran su punto de vista sobre estas nuestras preguntas sin respuesta, y más que una respuesta, lo que queremos es precisamente abrir el diálogo sobre temas que nos importan mucho y que tal vez consideramos que podrían explotarse en otras áreas, conversaciones, investigaciones y demás. Y el profesor Alivi que se está levantando la mano, así que le doy la palabra también. Gracias, Eugenia. Yo tengo la curiosidad de saber qué significa metis. Bueno, muy fieles a lo que nuestra facultad de letras, aquí representada por Paola Morales, María Ángel Jiménez y yo, como que nos cuesta despegarnos de lo clásico. Ahí el profe exhibió un poco ahí nuestro sesgo, nuestro sesgo filohelénico, en el que pues propusimos que Metis es una de las diosas griegas asociadas a la sabiduría, pero además de la sabiduría y la inteligencia, a la estrategia. Incluso en el mal sentido, como en el revistado. Bueno, qué dicha. Es que yo pensé que era un acrónimo o algo, ¿verdad? Pero si son dioses griegos, entonces sí, me hallo más a gusto. No era un acrónimo de nada, era la diosa griega Metis, que es madre de Atenea y se asocia a la estrategia. Entonces creemos que somos un grupo que apunta hacia la estrategia y hacia los enredos también. Rudy tiene la palabra ahora. Bueno, después de esa cálida introducción, vamos a introducir a los invitados principales. Quisiéramos empezar con la señora Roxana Ávila para que nos dé su pensamiento, su visión de esta actividad. Tal vez le vamos a pedir, perdón, a los y las invitadas que muy brevemente se presenten, pero así muy rápido, y que nos den pues como un comentario sobre el tema. Y si algo no está claro, pues también que nos pregunten, ¿verdad? Ok. Mi nombre es Roxana Ávila, yo soy de teatro. Todas las cosas teatro, no todas, pero muchas cosas teatro soy yo. O perdón, las hago yo. No soy yo no sé el estado como aquel señor francés. Primero que todo, yo quiero agradecerle a Manuel, no solo el gesto tan atento, de verdad, de invitarme a este conversatorio, sino sobre todo el no curarse su obsesión de pensarnos como personas desde lugares que no son los de siempre. Y bueno, ahora quiero saludar al grupo Metis, a quienes les deseo un futuro largo, longevo y hermoso y muy productivo, y a Tatiana, a Pablo y a Ali, a mis compañeros de hoy. Yo no sé si tengo nada inteligente que aportar, eso se lo dije a Manuel cuando me invitó, pero estoy muy feliz de estar aquí, porque, bueno, por muchas razones, pero aunque este medio, que es este Zoom tan extraño, es que se haya convertido en esta manera de ser hoy en día para muchas personas, para que se haya convertido en un medio importante. Con respecto a la pregunta que Manuel nos envió, bueno, la pregunta no es solamente complicada, sino casi imposible de responder. Por lo tanto, es la manera más interesante de pensar algo, ¿no? La pregunta empezaba con esa definición que dio ella ahorita, que de lo que es hype o jale, le puso él como traducción. Dice, entenderemos por jale o hype ese frenesí o entusiasmo colectivo que se da en un concierto o evento deportivo. Bueno, luego hace la pregunta de por qué la física, con tantas cualidades que tiene la física, no tiene ese jale. O sea, eso es un poco como alrededor de lo cual nos convocó. Y como vemos, la pregunta ya tiene algunos traspiés para quienes intenten abordarla. Luego Manuel tuerce la pregunta y la elabora preguntando por qué algunas obras de teatro tienen más pegue que otras.
Y bueno, ahí se abre una lata de Pandora, ¿verdad? Porque la pregunta 1 y la 2 no juegan en la misma liga, entonces ya ahí ya es como, para mí se me hizo muy complicado de pensarlo, pero bueno, sigo aquí. Entonces, bueno, yo voy a decir tres cositas muy cortas en esta mini introduccióncita. Vamos a ver. Yo creo que todo es relativo. Bueno, claro, eso ya lo dijo alguien más, ¿verdad? ¿Quién fue? Sí, fue un físico, ¿verdad? Fue un señor, un tal Einstein, que dijo eso. Entonces, repito, yo creo que todo es relativo y que si ponemos a realmente valorar quién ha tenido más importancia para la humanidad en la época llamada moderna o posmoderna, no es una artista, ni un futbolista, ni una cantante, es precisamente un físico. Einstein y sus propuestas literalmente transformaron la vida humana, de las personas que le entendieron y las que no le entendieron, ¿verdad? De todas las personas. Mientras que las personas mencionadas anteriormente, la artista, la cantante, el futbolista, transformaron algunas vidas. Claro, dirá Manuel, pero Einstein es solo uno de miles de físicos y físicas abnegadas que no tienen ese jale. Pero ahí es donde viene lo relativo. Si yo me tomo el tiempo desde el punto de vista de una piedra, ese frenesí del instante no tiene tanto peso. Entonces, yo, Roxana, yo sigo diversos programas científicos y porque me gusta y puedo decir que hay un enorme movimiento, no sé cómo se diría, hiposo o jaloso entre ciertas personas. Hay un físico llamado Nassim Haramein que al hablar en internet, en charlas como esta, digamos, literalmente tiene cientos de miles de seguidores, ¿verdad? Esta física Sabine Hosenfelder, que Manuel nos mencionó como un contacto posible, cuelga pequeñas conferencias en YouTube y hay 130.000 seguidores que ven una conferencia cualquiera sobre temas muy interesantes. La gente ama a Neil deGrasse Tyson, amó a Carl Sagan y eran super fans de Cosmos, el programa de televisión. Por más que Tyson y Sagan tal vez tuvieran que bajar el nivel de complejidad de lo que trataban para que las personas de a pie como yo pudiéramos entender. Hay verdaderos pleitos con insultos y gritos, etcétera, para desdecir a alguien en temas de física. O sea, los temas de la física nos interesan a cientos de miles de personas. Claro, no es la final del Real Madrid contra el Barça, ni es el concierto de Bad Bunny, pero es. Entonces, quizá la pregunta es, ¿cuál es el dato hype que establecen Manuel y los compañeros de Metis? ¿Cuál es la línea entre no jale y jale? Hay una anécdota apócrifa que seguramente no es cierta y que seguramente muchas y muchos de ustedes la conocen, de una conversación entre Einstein y Charlie Chaplin cuando se conocieron. Einstein le dice, qué maravilla que sin ni usar ni una sola palabra, tanta gente le entienda y sea tan famoso. Y Chaplin le dice, qué maravilla que él, Einstein, sea famoso sin que nadie lo entienda. Bueno, ese es mi pequeño aporte para empezar, porque me dijeron que fuera precisa y que luego va a haber preguntas. Muchísimas gracias por la introducción, que más que una introducción fue fascinante, una gran cantidad de palabras que lo ponen a uno a pensar bastante. Vamos a proceder con Tatiana Chavarría para que nos dé también su perspectiva, su punto de vista. Hola, igualmente agradecerles a todos por la invitación. Es súper interesante el tema, siempre me ha gustado hablar de cosas, entonces definitivamente dije que sí un solo. Yo soy Tatiana Chavarría, soy de arquitectura y he andado por todo lado. En realidad estuve también un tiempo en la UCR en educación y en letras, entonces, de nuevo, como dijo Eugenia, ¿verdad? Hay cosas que uno no se puede quitar de encima, entonces esos temas siempre andan por la línea de pensamiento en general en lo que me gusta tratar, perdón, y en lo que me gusta hacer dedicada directamente hacia la arquitectura y el diseño. Hablo del diseño también porque es muchísimo más amplio y menos restrictivo, ¿verdad? Entonces, dándole vueltas a la pregunta de a qué genera hype y qué hace o qué genera esta atracción en las personas también para ver arquitectura y ver otros tipos de manifestaciones en el diseño, caigo en la cuenta o aterrizo en uno de los elementos que puede ser como los más importantes en general a la hora de producir o de hacer diseño, y es la experiencia, lo que se conoce como la experiencia de usuario. Entonces,
Un profe en la U nos decía una vez que nosotros los arquitectos no debemos pensar en metros cuadrados, sino en metros cúbicos, porque en el volumen es donde sucede la experiencia, donde se da este protagonismo y el usuario, o en este caso el consumidor, digamos, es quien está participando y forma parte activa de lo que está sucediendo. O sea, esta experiencia al fin y al cabo es tan importante o tal vez incluso más importante que los elementos arquitectónicos, que las columnas, las paredes y el techo incluso. De hecho, esta capacidad de estar ahí en un espacio que me conmueva, aún yo sin saber de arquitectura, es lo que sigue moviendo a la gente, a los turistas a lo largo del mundo, ¿verdad? Visitar estos monumentos, estos edificios que tienen siglos, que tienen años de existir y aún así siguen generando estas emociones. Creo que el hype en general, el arte y de la cultura popular apela mucho a las emociones, ¿verdad? A que la gente pueda ser no solo un ente pasivo que está escuchando lo que está sucediendo, sino alguien que está viviendo, casi como un actor más, ¿verdad? Y de hecho, en el arte y en el diseño se manifiesta un montón, especialmente esta experiencia en las manifestaciones efímeras, ¿verdad? O sea, como un elemento que va eventualmente a desaparecer atrae a un montón de personas porque yo voy a estar ahí, voy a vivirlo. Lo mismo sucedió hace poco con la obra de Cristo y en el Arco del Triunfo, ¿verdad? Y esto que lo envolvieron y todo, o sea, la gente se movilizó, viajó a Francia porque era la última obra que se iba a suceder, o sea, era ya la última muestra de ellos. Entonces yo quiero vivirlo y creo que a eso es a lo que se busca, digamos, creo que en parte, no sé si es como uno de los grandes retos que tendría la ciencia, que es precisamente a la hora de divulgar, no solo pensar en la persona que me está escuchando como una escucha, sino como un agente activo, ¿verdad? Alguien partícipe de una u otra manera. Y pues sí, creo que por ahí debería andar también como el objetivo, ¿verdad? Pensar en la experiencia del usuario, del consumidor, al fin y al cabo. Y creo que eso sería. Muchísimas gracias por esta presentación. A continuación, vamos a ir con Pablo Hernández para que nos dé también sus palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Manuel por la invitación y a Metis. Yo trabajo en la Escuela de Filosofía, ahí desarrollo la docencia, la investigación, ahora más acción social también. Y pues con respecto a este tema o a la pregunta, pues efectivamente tiene ese carácter de problema sin solución. Y bueno, deberían de existir. Recuerdo, mientras estudiaba en Alemania, había una oficina para el trabajo en problemas sin solución que había fundado un artista ahí en Berlín, y era fascinante ir a las sesiones que hacían justamente por eso, porque era un montón de gente trabajando en problemas que se sabía de antemano que no tienen solución. Y salían muchísimas otras cosas, quizás más importantes que eso, que la solución, que la respuesta. Y yo creo que es el caso. Hay algo, bueno, en mi punto de partida, quizá para poder pensar o entrarle a la pregunta y al problema, es la relación que tiene este término y el fenómeno, digamos, que intenta nombrar con la expectativa. Para mí, este término está centrado en eso, en la expectativa, que es en el fondo un tipo de emoción, ya mencionaron las emociones, un tipo de emoción que está vinculada al futuro. O sea, es una emoción producida por lo que todavía no es, o lo que todavía no ha sido, pero por lo que esperamos que llegue o que sea o que tenga lugar. Y esa proyección hacia el futuro es la que me interesa de este tema, porque está relacionado con cosas que yo he trabajado. Hay una línea de investigación sobre el futuro, sobre la futurología, digamos, de las diferentes técnicas culturales, instrumentos, formas de pensamiento, configuraciones de la creatividad, que tienen que ver con adelantarnos, con investigar lo que todavía no es,
lo que todavía no ha pasado con el futuro. Y esta es una emoción muy potente en ese sentido, ¿verdad? Es una emoción de las más fuertes que se tienen para vincular a un grupo o a un individuo o una individua con justamente con el futuro, con lo que todavía no es, que es la expectativa, la emoción que se vincula a lo que todavía no ha venido, que tiene mucho que ver con la promesa, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la lógica de la promesa ya sea de otros, que otros nos hacen acerca de algo, o la promesa que nosotros proyectamos en algo, ¿verdad? La expectativa como una proyección de nuestros propios anhelos, sueños, deseos, aspiraciones en otra cosa. Eso es lo que me parece muy interesante porque tiene que ver, como decía Tatiana, también con una experiencia, pero como con adelantarse a la experiencia, ¿verdad? Si asumimos ya de antemano que algo tiene jale, sin experimentar, que nos haya jalado, por decirlo así, pues estamos adelantándonos a esa experiencia. O si descubrimos que algo que no sabíamos que lo tenía, de repente lo tiene, también es algo que nos estaría asaltando por adelantado a la experiencia. Entonces esa connotación, digamos, esa proyección, esa dirección hacia el futuro que tiene este término cuando se refiere a esa emoción, a esa expectativa, a esa ansiedad relacionada con lo que nos atrae, con lo que nos seduce y con lo que nos interpela. Y estas tres categorías ya también se las trae, ¿verdad? Cuando algo tiene pegue porque es en sí mismo atractivo o consideramos que es en sí mismo atractivo o satisface nuestro propio deseo o nuestra proyección del deseo. Cuando algo es atractivo porque nos interpela, porque no podemos evadirlo, por decirlo así, porque se pone en nuestro camino y nos interpela y no podemos no contestarle. O cuando algo también tiene jale o tiene hype porque nos ha seducido, digamos, porque en algún sentido hay una especie de encantamiento irracional, una especie de atracción, digamos, más allá de nuestra propia voluntad. Ahí todo eso se puede desgranar, o habría que desgranarlo todavía más, pero el gesto como el que me quedo para empezar es esta proyección hacia el futuro, esta muy interesante elemento que nos recuerda que nuestra sensibilidad no solo tiene causas hacia atrás, sino que también está producido por lo que todavía no es, por una promesa, por lo que estamos expectando, aunque todavía ni siquiera sea. Y hay mucho del jale que tiene que ver con eso, con ese gesto de promesa, digamos. Y ese sería como mi punto de partida. Muchas gracias por la invitación y a gusto aquí con toda la compañía de viejos conocidos y conocidas y amigos y amigas. Gracias por venir y por ilustrarnos con esas palabras. Finalmente, vamos a presentar a Wally Víquez para que nos dé también su opinión al respecto y su breve introducción. Gracias, Rudy, y gracias a todos, a Manuel y a todos los compañeros y compañeras del grupo METIS por la invitación. Muy a gusto también aquí en la compañía de estos expositores, Tatiana, Roxana, Pablo. Bueno, yo doy un curso, bueno, yo soy de literatura, por eso creo que fui convocado aquí, ¿verdad? Soy docente de literatura y escritor. Con Manuel incluso hicimos una novela a 4 manos, con Manuel Ortega, hace relativamente poco. Supongo que bueno, me invitaron para que hablara un poco de la experiencia desde el área de las actividades literarias. Yo creo que decía yo que cuando yo doy un curso de literatura española medieval y a los estudiantes a veces les cuesta creer, que los hago leer el Mío Cid, poema de Mío Cid, y un poco les cuesta creer que el Mío Cid tuviera jale, tuviera pegue,
en su tiempo. Y yo hoy les cuento, fíjense que Mio Cid eran juglares que se aprendían de memoria el poema de Mio Cid, iban de pueblo en pueblo y recitando el poema de Mio Cid, y tenían pegue dentro de lo que podía tener pegue en aquellas remotidades del siglo XII o XIII, ¿verdad? Donde no existían medios de comunicación masivos como hoy los conocemos. La razón para ello es que el Mio Cid creaba una identificación, se creaba una identificación entre el personaje y el oyente. El oyente fácilmente conectaba a sentirse un poco en los zapatos de Mio Cid. Entonces yo creo que, bueno, la identificación es fundamental, y curiosamente, el problema que se trae Mio Cid, él como personaje en el texto, es que el rey lo ha echado y le ha impedido seguir identificándose como parte de un grupo, porque eso es lo que pasa con la identificación, nunca es individual, siempre nos identificamos más bien como parte de un grupo, y creo que ese es un poco el jale de las actividades masivas que hoy día conocemos. La gente se identifica como parte de un grupo y por eso acude a ciertos llamados. Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que hay quienes pueden efectuar llamados para utilizando medios mucho más impactantes que otros. Bueno, se trata aquí de un asunto que podemos simplemente denominar como publicidad. Yo creo que, bueno, muchas veces el jale, el pegue, tiene que ver con una estrategia de publicidad que en ciertas áreas, ya que hay intereses comerciales, pues ya están muy elaboradas. O sea, es difícil que un cantante que recibe una enorme publicidad, que ya tiene un aparato de mercadeo bien elaborado que lo respalda, vaya a fallar o a tener menos pegue. Ahora bien, ya hablando en relación con la segunda pregunta que nos decía Manuel, que decía por qué en la física tiene menos pegue o menos jale que otras actividades, y ya entonces hablando de lo que es propiamente literatura, sí debo decir que yo no creo que la física tenga menos pegue que la literatura. Quienes participamos en actividades literarias, lo voy a plantear en estos términos. Voy a ayudarme del trabajo de un organizador de estas tipos de actividades literarias, más en broma, pero dicen que de broma en broma la verdad se asoma. El día que el ministro de Salud levantó el Ministerio de Salud levantó las restricciones para actividades masivas hace relativamente poco, yo escribí un post en Facebook diciendo: qué vaina, ahora ya no vamos a poder culpar a la pandemia cuando no nos llegue nadie a las actividades literarias. Y la respuesta a eso de un amigo y escritor también como yo, Alfredo Trejos, fue: de ahí vamos a tener que recurrir a nuestras viejas estrategias, es decir, ofrecer guaro para ver si acaso llega gente a las actividades literarias. Les puedo compartir
todavía más anécdotas al respecto. La mayoría son muy tristes, pero yo he estado en actividades literarias donde hay más gente entre los expositores que entre el público. Eso no es raro. A veces está el poeta, su novia y su mamá, y ahí acaba. Es decir, no, no alcanzo a visualizar ningún acto masivo ligado a actividades literarias en Costa Rica. Normalmente, por excepción, por supuesto que sí se dan en ocasiones. Bueno, sí, un día que viene un premio Nobel de literatura, el auditorio se te desborda, pero por lo general son actividades con poquísimo pegue, con poquísimo público. En mucho tiene que ver el hecho de que no se publicitan. Hacer literatura en Costa Rica, a uno le toca ir por la ola, inflarla, ponerla en el tiro de esquina, centrar y meter el gol, ¿verdad? El que hace literatura aquí lo tiene que hacer todo, es decir, el escritor, los escritores, los poetas, no solamente tenemos que escribir, sino que tenemos que repartir las invitaciones para el día de la presentación. Entonces, claro, así no se puede esperar grandes éxitos, ¿verdad? Que, repito, desde mi punto de vista, en el área de literatura, pues no los hay, no son normales, más bien son excepcionales. Agradecerle a Lidiques por sus palabras. A partir de lo que vieron las presentaciones de cada uno de los invitados estrella, por decirlo de alguna manera, quisiéramos decirles que más o menos ya viendo qué es lo que nosotros entendemos por HALE o de lo que han escuchado a partir de todo esto que han comentado, quisiéramos que ustedes formulen preguntas y las escriban en el chat por escrito para que nosotros podamos dárselas a ellos y que vayamos discutiendo y vayamos dejando que la actividad fluya en ese sentido. Ahora, antes de seguir con eso, voy a darle la palabra a Manuel Ortega para que nos dé. Sí, no, igual por escrito, pero igual si alguien quiere hacer la pregunta en vivo, pues también, ¿verdad? Lo que sea más cómodo. Yo lo que quiero hacer, como veo que en la lista de participantes tenemos un físico teórico entre las personas, que es Hugo Solís, ahí me gustaría pedirle a él un brevísimo comentario también con respecto a la HALE en el arte y en la ciencia, como para redondear con un científico, y luego, luego nos agarramos todos y todas. ¿Okay? Bueno, muy buenas tardes. Un gusto poder hacer esta pequeña intervención, ¿verdad? Esto es un tema, ¿verdad?, que por alguna otra coincidencia he escuchado mucho hablar de este tema, ¿verdad? He colaborado con ciertas investigaciones con algoritmos para determinar copia en música. Entonces, algo de lo que hemos encontrado, ¿verdad?, y de lo que se ha visto, ¿verdad?, es que los humanos les gusta las cosas anteriores, ¿verdad? Y dividir su experiencia en experiencias anteriores, ¿verdad? Esto calza muy, muy bien con lo que mencionó Tatiana, ¿verdad? Tatiana Chavarría. Cómo estos lugares, ¿verdad?, diseñados arquitectónicamente, se encuentran aquellos que se parecen a relieves naturales, suelen ser más gustados, ¿verdad? Y como si usted tiene un edificio que se parece a un edificio de hace 2000 años, esto tiene más visitación que un edificio muy moderno, ¿verdad? Muy distinto. Eso lo vemos con la música, lo vemos como con las canciones. Acaba de una canción de Bad Bunny, ¿verdad?, ser declarada por plagio, ¿verdad?, porque usa uno de los sonidos, ¿verdad?, muy característicos de otra canción que fue muy, muy famosa en los 90, ¿verdad? Tanto así
que ese sonido característico se puede determinar a partir de software, que es el que hace que esa canción tenga el pegue, ¿verdad? Y no lo que dice la canción, ¿verdad? Entonces, porque la gente rápidamente puede establecer que esa canción ya la escuchó, que era una canción con mucho pegue, y por eso es que se le está perdiendo este artista las ganancias de su canción, ¿verdad? Por otro artista que era muy famoso, ¿verdad? Y tuvo ese problema, ¿verdad? Entonces, para así hacerlo corto, ¿verdad? Le pasa las cosas muy innovadoras, ¿verdad? Como el teatro experimental, ¿verdad? Si usted tiene un teatro que no se puede trazar con teatros anteriores, ¿verdad? Ese tipo de cosas tiene menos jale, ¿verdad? Porque la humana, ¿verdad? Ya no lo puede dividir en su propio. Un poquito también de lo que hablaba Ali del MioCid, ¿verdad? El hecho de que usted reciba una experiencia, ¿verdad? Y la pueda en física, ¿verdad? Decimos dividirla, ¿verdad? Cada uno lo puede ver como reinterpretarla o hacer la reconstrucción en las experiencias vividas por uno, ¿verdad? Eso lo hace a uno con una mayor cercanía, ¿verdad? Y siento que eso le pasa a la física, ¿verdad? Para nosotros los físicos teóricos, ¿verdad? Hay un mundo de diferencia entre lo que hace alguien como Hawking, ¿verdad? Que tuvo un cierto jale, ¿verdad? Pero lo que hace Hawking no es la física teórica, ¿verdad? Y Hawking dentro de la comunidad de físicos más bien era reprendido cuando empezó a hacer esta popularización de la ciencia, ¿verdad? Porque para los físicos teóricos, ¿verdad? Para mis colegas, ya eso no es la física, ¿verdad? Y la física tiene eso, ¿verdad? También como pasa al teatro muy experimental, que la física, como estamos en una área, ¿verdad? En un área donde ya no se puede dividir ese conocimiento, el conocimiento anterior, sufre de eso, ¿verdad? Que pasa que aún la física necesita inventar las matemáticas, el idioma para poder hablar del fenómeno que está eh, queriendo estudiar, ¿verdad? Entonces, eh, eso nos pone en un poquito de desventaja, ¿verdad? Que la gente pueda identificarse con el quehacer, ¿verdad? De un físico. Muchas gracias a Hugo por la interpretación que nos dio acerca de lo que es Hale, más en el sentido físico. Vamos a aprovechar este espacio para abrir el micrófono para que cualquiera del público pueda aportarnos con alguna pregunta que tengan para que podamos seguir con la actividad. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Este, Mi nombre es Marcio Betanco. Yo estudié Filología Clásica en la Universidad de Costa Rica y sobre las palabras que dijo el profesor Ali Víquez, me gustaría saber cuáles considera él que serían algunas buenas estrategias, digamos, para imprimirle ese jale, por ejemplo, a la literatura, ¿verdad? Siendo de un elemento que está en la sociedad desde hace siglos y seguirá estando y está, pienso, porque tiene valor. Entonces, ¿cuáles estrategias considera él que podrían ser implementadas para motivar, por ejemplo, el disfrute de la literatura? Gracias. Gracias, Marcio. No tengo las respuestas para eso, pero tengo algunas iniciativas, quizá. En primer lugar, sería muy bueno que el espacio de lo literario, hablando de espacio de lo literario, el espacio donde caben desde los escritores hasta las editoriales, los difusores de la cultura, etcétera, ¿verdad? Es decir, tomando el espacio de lo literario como
un espacio donde participan elementos, algunos institucionales de diversa índole. Sería muy bueno tener un espacio especializado, donde hubiera gente especializada en estrategias de difusión. Es que, como dije hace un rato, en Costa Rica, el que hace literatura tiene que hacerlo todo. O sea, no es raro, no me parece raro que la convocatoria para una actividad literaria fracase cuando de ella se tiene que encargar un poeta, que lo que tiene es habilidad para componer poesía, no para realizar actividades publicitarias o de este tipo, ¿verdad? Es más, hay algo incluso en la misma práctica de la literatura que hace que generalmente sea visitada como escritor por personas más bien retraídas. Muchas veces, muchas de la motivación que se tiene para escribir es que precisamente uno escribe en soledad, retraído, buscando una comunicación, sí, con alguien, eso por supuesto, pero no está en su carácter el ser demasiado exhibicionista, sino que el oficio de la literatura es un oficio solitario, que aún así busca conectar con otros, sí, pero no es la persona que escribe la que mejor sabe cómo se hacen convocatorias para que lleguen muchas personas. Eso es algo que probablemente ignora y seguirá ignorando. Entonces, bueno, yo creo que una posibilidad sería la que veo más difícil también de que se concrete, pero bueno, si en Costa Rica existiera algo así como la figura de agentes literarios, ellos sabrían cómo crear más espacios para atraer más público, ¿verdad? Bueno, esto no lo pregunta Marcio, pero es interesante y me llamó mucho la atención y quería comentarlo. Me llama la atención, por ejemplo, que Hugo diga que a Hawkins, por ejemplo, lo reprenden por ser popular dentro de el gremio de los físicos. Eso sí que nunca lo he visto en literatura, que a alguien lo reprendan por vender muchos libros, salvo cuando esa reprensión va acompañada de de la expresión de una duda acerca de la calidad de lo que está escribiendo. Pero si usted escribe asuntos y nadie le está poniendo en cuenta, usted escribe sus libros y nadie le está poniendo en duda la calidad de esos libros, que sea muy popular, eso nunca he visto que sea motivo de reprensión. Entonces, no sé si eso es lo que pasa con los físicos. Es que acaso se les acusa de faltar a la calidad en su trabajo cuando son populares, cuando son muy conocidos, como, claro, por supuesto, Stephen Hawking, que hasta salió en un episodio de Los Simpsons, ¿verdad? Muchas gracias, profesor. Yo quisiera hacer bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Pero nada más comentar que sí, ¿verdad? Que eso le pasó a Carl Sagan, ¿verdad? Y a otras personas. Tengo muchas cosas que decir, pero tal vez una pregunta para Roxana. Vamos a ver. Vos como directora, como productora, ¿verdad? Vos montás una obra de teatro, ejemplo hipotético, la del viernes en la noche no tuvo jale, la del sábado en la noche era idéntica y sí tuvo mucho jale. Y las dos obras son la misma. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasa que dos presentaciones de la misma obra, una tiene jale y otra no? ¿O eso no ocurre?
Sí, sí ocurre y en este país específicamente, estoy hablando específicamente de Costa Rica, esto no necesariamente es una verdad en el teatro mundial. Si la selección juega, eso es un factor importante. Si hay alguna situación específica, el Festival de la Luz o el tope o bueno, ese tipo de actividades que toman la calle de alguna manera, ¿verdad? Entonces que hay que, si usted venía a ver la obra de teatro y tiene que hacer una vuelta muy larga por circunvalación, porque etcétera, entonces eso afecta la cantidad de tráfico que hay, ha afectado mucho el movimiento teatral costarricense. Hay demasiados carros y poco movimiento, entonces la gente le da pereza literalmente tener que pasar en el carro 2 horas para ir a ver una obra de teatro. Entonces, el viernes es más duro que el sábado, por ejemplo, para ese tipo, para en el caso del tráfico, el tráfico del viernes es más pesado que el del sábado, pero no va a tener que ver con que la función del viernes es tan mala que de boca a boca dijeron, eso es una cochinada, no vayas a verla y entonces el sábado se vació. Esa no sería una lógica, por ejemplo. Yo hablo de eso en Costa Rica porque no es el caso de Broadway. Por ejemplo, Broadway en Nueva York, usted tiene entradas vendidas con un año de anticipación. Hamilton, que es una de las obras más populares que ha habido en los últimos tiempos, un musical sobre la vida de Hamilton, de este líder norteamericano, ¿verdad? Del periodo de la independencia gringa, las entradas estaban en $1,800. No había forma de conseguir una entrada, ¿verdad? Entonces, depende, ahí no vas a encontrarte con que un viernes está lleno y el sábado está vacío. O sea, depende mucho de muchísimos factores, pero específicamente en Costa Rica hay que tomar en cuenta eso. Una característica del teatro hoy en día, en los años 20 y finales del siglo pasado, es que el teatro se quedó como un entretenimiento de viernes, sábado y domingo. Ya la gente casi no va al teatro el jueves incluso. Cuando yo estuve haciendo teatro al principio, cuando me inicié, el teatro era de martes a domingo y estaba lleno siempre. Las obras no necesariamente eran mejores, digo yo. Digo, habiendo participado en obras y habiendo vivido todo el proceso, no creo que es que el teatro era mejor antes que ahora. Creo que hay un montón de factores, o sea, Netflix, HBO Max, ¿verdad? Que el VIP del cine, donde vos te acostás en unos sofás divinos o sea, la Costa Rica, el San José, porque básicamente la actividad teatral se queda mucho en el Valle Central, cuando haces giras, de alguna manera la gira está vendida o la comunidad acude por distintas razones, el teatro perdió por el nivel de competencia. Y sin embargo, al decir esto estoy mintiendo, porque por ejemplo en la época de Shakespeare, en la periodo isabelino, estamos hablando de 1600, finales de 1500, 1600, había 100 teatros en Londres, ¿verdad? Al teatro de Shakespeare, que era el Globo, le cabían 3000 personas. Daban 8 funciones por semana a teatro lleno. Costaba un penique, 2 peniques o 3 peniques. Un penique era lo que ganaba una persona por un día de trabajo. O sea, es caro, es un teatro caro. Claro, un penique no es nada, uno piensa no es nada, pero si usted es lo que gana. Para llegar al Teatro del Globo había que cruzar el Támesis, atravesabas este puente con las cabezas pegadas, las cabezas reales de alguien asesinado por tortura, entonces lo tenían ahí en exposición y terminabas de pasar el Támesis para llegar al lado sur, ¿verdad? Porque el lado norte está donde están las reinas y esas cosas. Del otro lado que estaba el teatro y la parte siempre el sur es el lado más oscuro, ¿verdad? Tenías unas fosos así donde había unos osos peleándose contra 6 perros, a ver cuál ganaba, si el oso mataba a los perros, el perro a los osos, o sea, era un Londres sangriento que olía horrendo, ¿verdad? Etcétera. Y aún así, o sea, la competencia por teatro, por espectáculo, por drama, por interés, era enorme. O sea, ¿qué es más interesante que ver ahí una cabeza colgando de un traidor? Vos llevas a la novia y decís, mi madre, mira, o sea, y además ir a ver los perros y los osos. Y aún así, el teatro se llenaba 8 veces por semana. Entonces, todo lo que acabo de decir es mentira. Debe ser que el teatro no es suficientemente bueno ahora. No lo sé. Y no era un teatro complaciente. Y no era un teatro fácil. Em, entonces, yo creo que hay miles de factores con respecto al teatro en específico que afectan que algo sea hype o no sea hype. No todas las obras de Broadway son Hamilton, ¿verdad? Hay muchas obras que vos podés llegar al último momento y te dan la entrada por $7, por ejemplo, porque el teatro está muy vacío, entonces prefieren llenarlo de lo que sea
antes de perder la plata. Entonces, hay muchos factores, ¿verdad? Pero no creo que la calidad sea uno de ellos. Hay obras muy interesantes que no se llenan y hay obras muy malas que se llenan. Entonces, claro, ¿quién decide qué es malo o muy bueno? Esto es una cosa muy vacía, lo que acabo de decir también, ¿verdad? Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, Manuel. Sí, o sea, bueno, abre un montón de puertas, ¿verdad? Eh, 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 Dejémoslo ahí entonces. Hay una compañera que quiere exponer un punto, ¿no, Rudy? Sí, claro. Me decía Mariana Torres que ella quería exponer su experiencia desde su área de estudio, entonces vamos a darle el espacio. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. En mi caso, no tengo tanta expertise como algunos de los profesores aquí presentes, pero en mi área específica de estudio ya yo me llevo trabajando como profesional un par de años. Yo soy ingeniera agrónoma. Es un campo que hasta el momento no se ha mencionado, pero siento que podría aportar mucho a este enfoque multidisciplinario. Este, En las ciencias o en general, las personas tendemos a querer encasillar todo. Entonces, las ciencias las encasillamos en aplicadas, básicas o teóricas. Por su parte, el arte tendrá sus propias casillas, pero al menos desde mi punto de vista, siempre he considerado que la agronomía, que es mi área de expertise, es un arte y tal vez tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros estamos generando alimento. Entonces, tal vez aludimos a esta primera necesidad básica que tenemos las personas por alimentarnos o a estas emociones, por lo general positivas o negativas, que se pueden asociar con la alimentación. Entonces, este hype, yo creo que se podría clasificar en mi área desde el punto de aquellos que tienen conocimientos específicos en el área y por ende se ven atraídos a nuevas investigaciones, se ven atraídos a conferencias internacionales, se ven atraídos a nuevos investigaciones y conocimientos porque requerimos de una actualización constante, valga la redundancia, ya que trabajamos en un entorno terriblemente variable. Y el cambio climático, para no entrar en muchos detalles, la resistencia en plagas, la falta de efectividad de los insumos, la carencia de insumos en términos generales por nuevas restricciones, certificaciones, o sea, tenemos muchísimas variables que están jugando todos los días y que nos obligan a innovar y a buscar herramientas nuevas. Y por ende necesitamos de acudir, digamos, al conocimiento que están desarrollando otros de nuestros colegas a nivel mundial. Precisamente por eso, digamos, me enfoco en aquellas personas que van a tener un hype que es motivado por su conocimiento en el área. Pero muchos de ustedes también han mencionado un segundo tipo de hype, si me atrevo a hacer la diferenciación en términos de la alusión a las emociones. En el caso de la agronomía, como está directamente vinculada con la alimentación, apelamos a muchas emociones como la nostalgia, como la felicidad, como la alusión a un sentimiento familiar, para precisamente dar ese hincapié a mercadotecnia y por ende colocar nuestros productos. Pero no solo la alimentación, sino que también a través del arte y la belleza, por ejemplo, en el caso de las plantas ornamentales. Hay exposiciones a nivel nacional para orquídeas o para diferentes ornamentales o braquiarias, que son pinturas vivas, básicamente. Y ahí hay todo un factor de hype en términos de las exposiciones nacionales, las competencias de orquídeas, las competencias de barismo. Y creo yo que mucho de lo que ustedes han aludido a sus específicas áreas también se pueden aplicar al área de la agronomía. Y digamos, han mencionado conciertos y han mencionado situaciones de áreas y demás, pero por ejemplo, las competencias de barismo, que están completamente relacionadas con el café, que es uno de los principales productos de calidad de Costa Rica, tienen un trasfondo increíble en términos de muchas de las emociones que han mencionado acá, como esa calidad de lo único, de ese sentido de competitividad, ese sentido de calidad asociado a un producto,
Y es muy interesante porque en el caso específico del café, realmente un lote de café es único porque nunca se van a llegar a repetir las condiciones ambientales, nutricionales, genéticas y de manejo agronómico que llevaron a el saco de café del cual salió la taza que ganó el 1000 concurso de barismo que se llevó a cabo en Japón. Entonces, realmente me gustaría saber si en algún momento tienen la intención de abogar diferentes disciplinariedades. El área de agronomía creo yo que ofrece muchísimos campos de desarrollo, muchísimas incógnitas de por qué, por ejemplo, se vende más chayote en Estados Unidos y en Europa que acá. ¿Por qué? Porque acá no comemos chayote como una fuente principal de alimentos, a menos de que haya necesidades específicas, pero no tiene un valor muy alto. Las ganancias son mucho más altas en términos de exportaciones porque tiene un valor de nostalgia. Entonces los latinos en otras partes del mundo consumen chayote de mayor calidad que jamás en su ciudad de natalidad. Correcto. Pero sí, muchísimas gracias por el espacio. No, vamos, yo tengo un comentario, pero me gustaría mejor que participaran. Rudy, le damos la palabra entonces. ¿Quién sigue? Gretel me pidió la palabra, entonces vamos a hacerlo así. Primero que Gretel nos formule la pregunta y que luego Tatiana, creo que tiene la mano levantada, pues nos formule también ella el comentario. Gracias. Me quedé pensando a partir de la pregunta que le hacías a Roxana, de cuando, ¿verdad? Porque si hay una obra que la misma obra y el sábado tiene más o menos jale, entonces me quedé pensando en todavía en entender a qué llamamos el jale, si son términos de cantidad, porque varios de ustedes han mencionado un poco el jale en términos de eso, si es que llega más gente, ¿verdad? Se convoca más o menos. Que en el teatro de pronto, yo sé que eso es importante a nivel económico, pero no necesariamente siempre lo que nos importa más. Bueno, no sé, siento me llama la atención pensar también el concepto jale más en términos de la profundidad de la percepción y del fenómeno de la recepción, o sea, un poco lo que planteaba Pablo en algún momento de las expectativas, es decir, yo puede ser que vaya una obra, que no me he puesto la cámara, que vaya una obra donde se supone que todo el mundo quiere ir porque se ha vuelto súper famosa o una película, ¿verdad? Y entonces tiene todo el jale de la publicidad que decía Ali, pero cuando me llego ahí, mis expectativas no se cumplen, ¿verdad? Entonces también me parece como interesante pensar este concepto de jale, no solo en términos de cantidad, que algo tiene más. O sea, no afirmar que porque una obra es masiva tiene jale de por sí, porque puede ser que no se cumpla la expectativa de eso por lo que fui. O sea, ¿cómo lo ven en términos de recepción y de percepción del fenómeno, verdad? Ahora, hablo desde el teatro, ¿verdad? Yo no sé cómo serán las otras, pero a una de pronto le convoca a veces más que la gente, se llena el teatro, que eso obviamente no llenaría el bolsillo a todas y a todos, pero sobre todo es lo que produce a nivel de colectivo, emocional, de percepción, de recepción, ¿verdad? De convivio, que llamamos en teatro ese diálogo entre lo que se hace y lo que percibe el otro y que no es en una sola dirección, sino que va de manera como de aquí para allá y se devuelve, ¿verdad? Eso, no pensarlo solo en términos de cantidad, sino también de profundidad de cómo se recibe eso a lo que uno va o espera, ¿no? Como veo que tomó la palabra Tatiana y Pablo, entonces vamos a darle la palabra primero a Tatiana y que luego Pablo también aporte sus puntos. Buenísimo. De hecho, mi pregunta o mi comentario iba por ese mismo lado, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos definiendo como hype? Si el hype es como cuando un evento se vuelve masivo y hay mucha gente que está involucrada, o si estamos hablando de una atracción o algo que se vuelve llamativo para un público especializado, ¿verdad? Entonces, me pongo a pensar, ayer se entregó el premio Pritzker, que es como el equivalente al Nobel en arquitectura, y fue entregado por un africano, o sea, para un africano, perdón. O sea, Francis Queré es súper popular por ciertas razones, pero a nivel general, digamos como a nivel global, personas fuera de la arquitectura no lo reconocen. Entonces, digamos, el hype que se generó por el hecho de que se le haya dado el premio a él en la comunidad arquitectónica fue muy, muy grande por todo su contexto, por las razones por las que se le dieron,
pero fuera de la comunidad pues no se percibió, ¿verdad? Porque él en realidad, a pesar de que es uno de los arquitectos más populares que hay en el momento, no forma parte del grupo selecto de los Star Architects, ¿verdad? Que son estos arquitectos populares que todo el mundo los busca y son muy pretendidos para que realicen proyectos a nivel global. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? O sea, ¿qué percibimos como hype o en qué punto nos estamos basando del hype? Si es como atraer masas en general, digamos, una corriente más popular, o si es igual generar como esta atracción, aunque sea en públicos especializados, perdón. Entonces, y más o menos por ahí andaba la cosa y la pregunta que iba a hacer. Bueno, adelante, Pablo, su comentario. Gracias, muchas gracias. Sí, yo también tenía esa misma duda que Gretel presentaba y que ahora Tatiana secunda, porque me quedó la impresión, digamos, un poco con la intervención de Hugo y luego con una pregunta en el chat también, de que, digamos, que la explicación de un hábito es lo que justificaría el pegue, digamos, o el jale. Digamos que, y eso reduce el asunto a una cuestión estadística. Y digamos, muchas de las obras célebres que conocemos hoy, o las grandes obras universales, no necesariamente tuvieron jale ni pegue, ni crearon hábitos, ni formaron parte de ningún hábito. Fueron célebres o se conservaron en el tiempo por otras razones totalmente diferentes, incluso azarosas, algunas de ellas, no con la repetición de un hábito, simplemente, automáticamente. Y con respecto a la pregunta en el chat que decía, bueno, ¿cómo se soluciona el problema? Decía, creo que era Paola, si el asunto es solo publicitario, entonces invirtiendo mucho en publicidad, haciendo un gran mercadeo del producto, estoy usando intencionalmente todo este lenguaje, entonces se soluciona el problema. Es que no ser masivo no es un problema, digamos, no tener pegue no es un problema. No veo por qué ver mal lo esotérico, lo hermético, lo ocultista, digamos, lo misterioso, que también resguarda, digamos, creaciones humanas en todas las áreas. Y bueno, el área que yo me dedico, ¿cuál más que esa, digamos, en ese sentido, la filosofía, inaccesible casi, cerrada, hermética, elitista, por supuesto, sin ningún problema, no hay ningún problema en admitir eso, elitista, pero trascendental, y con un pegue de 3000 y resto de años, sin sufrir todavía ningún debilitamiento. Como decía Gilles Deleuze hace 20 años, si la filosofía muere, será de risa, pero no porque desaparezca. Entonces hay algo muy interesante que es esa, de nuevo, una expectativa, que es la expectativa de la cantidad, como decía Gretel, y de reducir esto como un asunto de números a un asunto de estadísticas y una especie de concurso que se establece por valores numéricos y una especie entonces de desprecio, o no de desprecio, pero quizá de menosvalía de lo que no busca eso, y que sin embargo tiene jale y tiene pegue, pero no en esos términos y no en ese sentido, un poquito como lo explicaba claramente Gretel. Por ejemplo, una interacción o una retroalimentación en términos artísticos, por ejemplo, puede ser más importante, una sola retroalimentación, una sola interacción con un lector, con un público, con un espectador, puede ser más valioso que un teatro lleno en silencio, digamos. En silencio y sin interacción y sin retroalimentación. Digamos, la confirmación de que hayan pasado por la butaca, yo creo que no implica que haya tenido pegue o que haya tenido jale. Yo creo que habría que ir un poco más a cómo se organiza, cómo se constituye, cómo se dirige y controla también el comportamiento social, ¿verdad? O la conducta social. La atención, por ejemplo, la aceptación. Por supuesto que además, lo mencionaba Ali, importantísimo, el reconocimiento también. Y no como una constatación, sino como un proceso
¿verdad? Y todos esos elementos yo creo que son muy ricos y modifican un poco la idea de que se trata como de un asunto solamente cuantitativo, tal vez. O de que es un deber, de que el jale es una tarea, es un deber que todos debemos cumplir. Genial. Antes de darle la palabra a primero a Ali y luego a Roxana, quiero hacer un comentario muy breve, que es que en realidad veo que hay como dos sentidos de jale. Uno, esto que menciona Pablo sobre perdurar, ¿verdad? Sobre cómo capturar lo que sí, Hugo, es esencia de lo que es perdurable y lo que... El significado original, que no tiene por qué ser más importante, fue el que se me ocurrió a mí primero, ¿verdad? Es más bien, y creo que me faltó a mí un poco de destreza para aclararlo, pero no importa porque aquí no hay nada fijo. Para mí el jale es ese, ¿verdad? Yo hablaba con Roxana el otro día sobre lo dionisíaco. Para mí eso es el jale, ¿verdad? En el momento en que vos conectaste y de pronto sos otra persona y hubo como un conecte, que lo veo en misas, lo veo en partidos de fútbol, ¿verdad? Lo veo en conciertos, no lo veo en ninguna actividad física. Sí lo veo en actividades de literatura, a pesar de lo que dice Ali, aunque sí estoy de acuerdo con lo que dice Ali. Y voy a contar esta anécdota muy corta, que puede ser falsa, pero no importa, si es falsa podría ser verdadera. Escuché que salió la versión en inglés de uno de los tantos libros de Harry Potter y 9 minutos después estaba traducido al alemán. Este libro de 800 páginas, ¿verdad? Hay un algoritmo que lo divide entonces usted traduce una oración, ¿verdad? Hay millones de fans. Eso es hype en la literatura para mí. Eso jamás podría ocurrir en la física teórica, jamás. Entonces, un poco para aclarar eso, ¿verdad? Vamos con Ali, tal vez, y luego con Roxana, ¿no, Rudy? Por supuesto, adelante, en ese orden. Gracias. Yo creo que estoy completamente de acuerdo en que el pegue que le interesa a un artista o un poeta o un escritor en primer lugar es algo que podríamos definir más como una conexión estética, más como un compartir una experiencia estética, ¿verdad? Y eso es cualitativo, no es cuantitativo, no tiene que ver con que ocurra muchas veces, porque además en literatura es imposible saber cuántas veces ocurre esa conexión con los lectores. Nietzsche decía siempre que el artista lanza la flecha y no sabe dónde cae, porque, bueno, cuando se escribe un libro, es imposible saber cuándo se está produciendo en la soledad de la casa de una lectora o de un lector esa conexión estética, ¿verdad? Uno no puede llevar cuentas de eso, sería muy, muy difícil. Eso lo digo en primer término, pero aunque ese es un discurso que yo suscribo, también debo señalar que me parece que es un discurso altamente idealista, porque al fin una escritora o una persona del área de arte necesita vivir de algo y ese algo se traduce en ventas. Es decir, si no tiene ese pegue completamente cuantitativo, su mismo trabajo corre el riesgo de detenerse a menos que tenga, bueno, quien lo subvencione, ¿verdad? En unas áreas, yo creo que ya sabemos que nos tenemos que subvencionar a nosotros mismos. Yo en Costa Rica les aseguro que no hay ni un solo escritor o escritora que viva de su trabajo como escritor. No existe uno solo, no hay. Todos tenemos otros trabajos, damos clases, somos guachimanes, lo que ustedes quieran, pero algo otro hay que hacer para poder dedicarse a escribir.
esto es un aspecto, digamos, más realista en relación con el quehacer de la literatura que yo no puedo pasar por alto, porque es muy sencillo decir, asumir el discurso de que, claro, lo que yo busco, y efectivamente así es, ¿verdad? O sea, no lo estoy negando. Lo que busco es hacer una conexión estética más bien cualitativa con las personas. Pero por otro lado, bueno, no puedo hacerme el sordo a lo que alguna vez me dijo un amigo poeta. Mira, que me lo encuentro y me dice, miras qué contento estoy, leí un libro, hoy voy a comerme un casadito. O sea, esa es la realidad de mucha gente que hace literatura y que desearía tener un pegue mayor simplemente para pagar sus cuentas, ¿verdad? O sea, eso no nos hagamos indiferentes. Creo que no podemos ser indiferentes a lo que es esa realidad que golpea a muchos escritores, muchas escritoras, ¿verdad? Ya les digo, bueno, en literatura al menos ya tenemos claro el hecho de que no vamos a vivir de esto, ¿verdad? Buscamos de qué manera subvencionamos nosotros, tenemos otro trabajo para subvencionarnos en escritura, pero hay otras áreas donde todavía hay gente, bueno, que un poco, para decirlo en lenguaje costarricense, la está pulseando, ¿verdad? Y solo termina de pulsearla bien cuando tiene pegue en ese sentido cuantitativo, cuando llena el teatro, cuando vende el libro, cuando consigue tener no solo la conexión estética, sino también la venta hecha. Entonces le damos la palabra a Roxana, luego a Pablo Hernández y luego a Hugo Solís. Perdón, gracias. Yo sí me acojo a que Manuel, como físico que es, él sí delimitó la cancha. Él dijo muy claramente que íbamos a hablar de jale o hype como frenesí o entusiasmo colectivo que se da en un concierto o evento deportivo. No estamos entonces hablando de todo lo demás, porque si no tendríamos que tener un Zoom de 823 horas. Si eso es lo que les interesa como metis que contestemos, entonces, ¿hay alguna actividad de física que produzca que la gente haga ¡qué maravilla! Entendí. Esa es la pregunta de Manuel. Él no está preguntando que si el marketing, ese es otro Zoom. No nos perdamos, porque si nosotros no podríamos hablar de nada. Yo, Manuel, creo que sí. Creo que sí. Cuando yo escucho a este señor que se lleva a gentes a las pirámides de Egipto y explica cómo tecnología ancestral se está juntando con los sólidos platónicos, a mí me entra éxtasis, como una obra de teatro. Claro, no es la física quizás más clásica, no es tal vez, yo no sé nada de física, no es mi campo, pero estas personas colocan el saber en un lugar que a la gente que le interesa algo, porque también no a todo el mundo le gusta todo, o sea, no a todo el mundo le gusta el fútbol, no a todo el mundo le gusta el queque, no a todo el mundo le gusta el teatro, pero si a una le interesa la ciencia en general y alguien te dice una idea que vos decís, wow, por ejemplo, las partes del cuerpo están reflejadas a nivel del mismo cosmos, pues en el ojo vos ves las galaxias y no sé qué, y empezás desde ahí, y después se van a otras cosas, o la numerología, pero vista desde otros lados, o sea, etcétera, etcétera, claramente hay éxtasis, sí hay éxtasis. Pero eso Ahora, no sé si hay un estadio de éxtasis gritando, ¡ay, hueputa árbitro! No sé si ese es el éxtasis que estás buscando, que quieres que te diga. O sea, yo no sé si es lo que andas buscando, pero que sí hay un frenesí y una respuesta así, sí la hay en la gente a la que le interesa ese campo. O sea, obviamente, insisto, si no te interesa, pues no importa, no va a haber, baja Jesucristo y dice algo y nadie le importa. O sea, pero dentro del mundo de la gente que le interesan las ciencias, ciertos saberes son muy interesantes y en este momento la ciencia está, me parece a mí, revolucionando porque por primera vez se está abriendo
a cosas que antes era como un anatema decir ciertas cosas en ciencias. Y por lo menos ahorita, por ejemplo, hay gente haciendo investigación de las plantas, cómo las plantas no cantan, las plantas suenan, por ejemplo. Cómo hay una relación entre el ADN del cuerpo humano y quizás un código que quedó ahí, que entonces quizás comprueba que no somos simplemente una evolución de la especie de cierta manera, sino sí somos un bicho que fue intervenido, tal vez no por Dios, pero, o sea, ahora la ciencia está empezando a decir, pucha, tal vez no somos, tal vez así hay otras cosas, y yo sí creo que es súper interesante, emocionante, excitante. Entonces, claro, insisto, no es Bad Bunny, o sea, no es Bad Bunny, que el estadio está lleno, que el concierto es en noviembre y a 2 días ya se habían agotado las entradas. Sí, eso no es ni la ciencia ni el teatro ni nada, pero, pero yo sí creo que hay, Manuel. Ahora, yo no sé si lo que vos específicamente estudias es algo que generaría eso, pero sí te puedo decir que hay espacios de ciencia donde eso, y los comentarios de la gente son muy interesantes, muy, de verdad está generando mucha cosmometría, o sea, muchos libros muy interesantes saliendo en estos días. Entonces, bueno, eso quería decir. Sí, una cuña muy breve para no salir de orden. Nada más, sí, Roxana, estoy de acuerdo, pero para mí eso es un asombro. Hay asombro, pero es un asombro individual, no colectivo. Aunque ya me pusiste a pensar, voy a tener que repensar a ver en qué medida puede ser colectivo. Pero sí hay un asombro, pero es un asombro como individual, pero queda ahí en el aire. Seguimos. O sea que estás valorando más un orgasmo que una orgía. Eso es lo que Yo no estás dije haciendo. eso. Estás valorando menos. No, te estoy vacilando. Pero es que ahí vos no tenés realmente la cosa colectiva, ¿lo ves? Pero bueno, queda ahí. No establezcamos diálogo, pero cuando entras en estos, te voy a mandar un par de lugares para que los veas. Sí hay mucha gente respondiendo a la misma vez a esa persona que está hablando. O estas giras que hacen a los templos mayas, otras cosas, son muy interesantes y son colectivos. Sí, ok, queda en el aire. Seguimos con Pablo. No, bueno, yo nada más quería apuntar que sí, yo estoy de acuerdo completamente con Ali, con la complementariedad de esos dos elementos en la constitución social en la que vivimos en este momento, ¿verdad? En donde la distribución y social del trabajo le da a quien escribe literatura un lugar en la distribución social del trabajo y vender su producto como mercancía y capturar ingresos por eso y por lo tanto poder sobrevivir. Es decir, esa condición social está ahí. Yo siempre pienso en la frase que Marx escribió, si no me equivoco en los manuscritos, que decía, bueno, en la utopía, en la sociedad utópica del socialismo, del comunismo, no habrían poetas, no habrían directores de teatro, no habrían actores. A lo más habría gente que escribe poesía, gente que actúa, gente que hace teatro, que es distinto. Haciendo la marca o la diferencia de la concepción que tenemos del trabajo artístico como un trabajo estructurado por la distribución social del trabajo y por la mercantilización de esos productos, a pensar el arte como otra cosa, que por cierto, esta concepción del arte tiene apenas 200 años, es decir, es la más insignificante históricamente en la historia de la humanidad. Y sin embargo está ahí, y es cierto, en esas condiciones hay que vivir de algo, pero entonces ese poeta o ese escritor, ¿por qué no aplica el algoritmo? Y escribe lo que pega, puesto que ya está predicho, y soluciona ese problema, y sigue adelante. Yo creo que puede ser, esta fantasía es también muy absurda, también en algún sentido. Y sobre digamos, sobre el recurso, sobre la pregunta concreta que Roxana nos retrotrajo a la pregunta concreta, pues yo pienso que definitivamente la ciencia tiene un pegue. Efectivamente, no es este frenesí
masivo porque requiere de la espectacularización. Hay una lógica establecida de cómo convertir en un espectáculo algo y en las expectativas que se crean cuando algo se convierte en un espectáculo y que genera esta experiencia colectiva. Esa espectacularización tiene que ver con un proceso también de una sensibilidad o una sensibilidad de la exhibición y de la exposición social, y eso también está muy estudiado, digamos, en términos de cómo se configuran las experiencias colectivas emocionalmente en lo contemporáneo. Hizo falta tal vez una psicóloga, un psicólogo social o un sociólogo para que nos explique esto que está súper estudiado y que se sabe muy bien, y que hay reglas, efectivamente, sí hay reglas que logran definir en dónde empieza lo masivo, en dónde termina lo colectivo y empieza lo masivo. Lo masivo no quiere decir que sea colectivo necesariamente, ¿verdad? O sea, hay bares llenos con toda la gente en silencio, o sea, la teoría del no lugar, ¿verdad? Todos juntos en un lugar en donde no estamos acompañándonos, etcétera. Entonces hay ahí, pero sí creo que la ciencia es muy interesante, ¿verdad? El fenómeno de la ciencia sigue siendo muy, muy interesante en ese sentido, porque yo sí creo que históricamente estamos en una época en la que la ciencia, digamos, aparece de maneras muy fantasmales en nuestras vidas, siempre mediada por el maestro, por la maestra, por el profesor, por la profesora, o mágicamente en el uso de los dispositivos, ¿verdad? Es decir, yo diría, ¿qué más pegue que esto? Digamos, ¿verdad? ¿Qué más pega aspiraría yo como filósofo que hubiese un dispositivo que aplicara lo filosófico a algo como esto? ¿Qué más éxito de la física que digamos, en términos de pegue o de jale? Pero es mágico. Yo no sé cómo funciona. Se me descompone y compro otro, si puedo, o ahorro para comprar otro, o me lo robo, lo que sea, pero no, es mágico. Hay una presencia mágica. COVID, sí, se pega así, usted tiene que hacer esto, usar mascarilla, lavarse las manos, distanciarse socialmente. Es magia. No me están explicando, no estoy entendiendo. Es algo que sucede a mi alrededor y no sé, enciendo un botón, estripo un botón y aparece Google. No sé cómo funciona, etcétera. Y es muy interesante porque efectivamente yo creo que la ciencia está circulando por otros canales, que no es el masivo. Luego está la divulgación de la ciencia, que creo que es a lo que se refiere Roxana, que efectivamente, como cualquier otro espacio de producción humana, tiene su departamento de divulgación que crea productos para eso, con ese fin concretamente. Pero que convoque o que despierte por sí misma la ciencia, ese frenesí, yo estaría de acuerdo en dudarlo, digamos, en pensar de que no estamos en una época en la que eso pareciera estar pasando. Especulando. Gracias, Pablo. Ahora le damos la palabra a profesor Hugo. Sí, muchas gracias. Bueno, me quedó excelente después de la participación de Pablo. Pablo pregunta el algoritmo, ¿verdad? El algoritmo lo conocemos. El problema es que no es fácil ejecutarlo, ¿verdad? Eso se sabe en computación, ¿verdad? O en física, usted tiene la ecuación diferencial, ¿verdad? Usted tiene la ecuación, pero resolverla es muy, muy complicado, ¿verdad? El algoritmo lo tenemos. Yo le puedo decir cuál es el algoritmo para hacer una canción famosa. Yo le puedo decir cuál es el algoritmo para hacer una obra de teatro famosa. Lo hemos medido y lo sabemos. El problema es que es muy, muy complicado lograrlo, ¿verdad? Ese algoritmo. Yo le puedo dar los dos ingredientes, ¿verdad? Si usted quiere hacer una obra de teatro súper exitosa, agarre una obra de teatro de alguien súper exitoso hace unos años y tiene que rehacerla sin forma de que no parezca la obra anterior, de forma de que nadie le detecte a usted que es la misma obra que usted está copiando, ¿verdad? Entonces, pasa con los libros, ¿verdad? Lo hemos medido con estos libros de Narnia, ¿verdad? Cómo son una reinterpretación de la Biblia, ¿verdad?
y podemos dar algoritmos de copiado y son exactamente recopiar pasajes de la Biblia y nada más vendértelo como un libro, ¿verdad? Sucede así con Harry Potter, ¿verdad? Con todas estas historias, ese es el algoritmo, ¿verdad? Simplemente ejecútelo de tal manera que nadie se dé cuenta que usted está reproduciendo algo que ya fue exitoso. Entonces, igual pasa en la música, como les acabo de contar el caso de Bad Bunny, ¿verdad? Que sabemos que fue ejecutado el algoritmo que menciona Pablo. Por eso perdió la demanda, ¿verdad? Simplemente usted sabe cómo lograr hacer una canción súper exitosa, ¿verdad? Nada más siéntese con una exitosa de hace mucho tiempo y haga pensar a la persona que la escucha que nunca la ha escuchado. Y entonces, este chavalo, esta es una de sus canciones que más ganancias ha generado, ¿verdad? Siendo él ya alguien que tenía muchas ganancias, ¿verdad? Entonces, el algoritmo se conoce, ¿verdad? También me encantaría traer a la discusión el concepto de reducción a la media, ¿verdad? Que esto es algo muy, muy estadístico, sí, porque ahí están los números, ahí está la producción. Hoy en día se consumen más obras de teatro que se consumían hace 100 años, ¿verdad? Hoy en día hay más obras de teatro, hoy en día hay más libros escritos, ¿verdad? Y hay más libros exitosos, que es lo que es interesante, ¿verdad? Hay más, hoy en día hay más música producida y hay más música de esa que es exitosa. Pero claramente, como tenemos, la población mundial ha explotado a una cantidad enorme, hay una cantidad enorme de músicos, hay una cantidad enorme de arquitectos, hay una cantidad enorme de compositores, entonces es muy fácil toparse con un compositor que nunca va a ser exitoso. Cada día hay más compositores alrededor suyo que no son exitosos, ¿verdad? Porque simplemente hay una cantidad muy grande de personas, ¿verdad? Y hay una cantidad muy grande de producción literaria o producción teatral. Entonces, no se puede lograr por esa misma reducción a la media. Pero lo interesante es que pudiera parecer que cada día hacemos peor teatro o que cada día el teatro es más comercial, ¿verdad? Pero realmente es al contrario, ¿verdad? Tenemos este crecimiento, ¿verdad? De producción teatral o de producción musical o producción literaria, ¿verdad? Entonces, esa visión, ¿verdad? Es en algo que los humanos sabemos que somos muy malos en darnos cuenta de ese argumento, ¿verdad? De cómo, sí, entre más grandes sean las aulas, ¿verdad? Cada vez es más probable toparse con estudiantes regulares, ¿verdad? Entonces los profesores desde el tiempo de Platón están diciendo que cada año las nuevas generaciones son más tontas, ¿verdad? Siendo que es todo lo contrario, ¿verdad? Cada día hay personas más brillantes que en el tiempo de Platón, ¿verdad? Que son capaces de recordar más cosas de lo que podía recordar Platón. Pero lo que pasa es que cada día es más probable toparse con gente que es promedio, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos pasa tal vez en esa visión estadística, ¿verdad? Y nuevamente, ya por último, ¿verdad? Este tema de que hablaban dice, tener una excelente experiencia con una persona, ¿verdad? Un teatro vacío es mejor que un teatro grande, ¿verdad? Ese tipo de cosas, nuevamente, no es lo que buscamos en la definición de un fenómeno colectivo, ¿verdad? El fenómeno colectivo, como Manuel es experto en eso, ¿verdad? Yo no. Él les puede contar cómo hay un parámetro, ¿verdad? Un parámetro numérico que se puede medir, ¿verdad? Los físicos somos obsesivos con eso, estar midiendo, ¿verdad? Entonces, ese parámetro se puede medir, ¿verdad? Y usted sabe que para poder trascender información, ¿verdad? Necesita ese fenómeno colectivo, ¿verdad? Eso es lo que hace que los láseres se puedan comportar como se comportan, ¿verdad? Eso es lo que hace que los ecosistemas sean muy estables, ¿verdad? Si usted pasa un incendio en un ecosistema, no lo pierde. En cambio, si usted pasa un incendio por ciertas zonas de una ciudad, ¿verdad? Como no hay ese fenómeno colectivo, usted pierde la ciudad, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay alguna cierta importancia en lo que menciona Manuel de esta colectividad. Gracias Hugo. Tal vez yo sugeriría, porque ya son las 6:30. Ya para ir terminando con esa actividad, que me imagino que un montón de
de personas. No se te todas las que escucha, estamos Manuel. aquí. Perdón, ¿me escucho? No, Manuel no se le escucha. No, ¿me escuchan? Sí. Muy largo. Y tengo el micrófono máximo. Que dicho que ya regresamos a la presencialidad muy pronto. Ahora sí. Ahora Yo sí. quería nada más que como ya es tarde, pero tienes que ir una hora y para no abusar de los y las invitadas, darle una oportunidad, si desea, de cierre a cada uno de los y las invitadas, incluyendo a Lee. Entonces mezclaría el cierre con el comentario y ya con eso cerraríamos por hoy, si les parece. Entonces, ¿quién tiene la palabra? Yo. Vos, sí. Sí. Bueno, no, a mí me interesaba acotar en relación con lo que Pablo y Hugo estaban diciendo, que, bueno, Pablo se preguntaba por qué no reproduce el escritor el algoritmo es exitoso. Hugo nos decía que el algoritmo es muy difícil. Yo voy a acotar otra cosa. Generalmente, un escritor no desea reproducir el algoritmo de lo que ya se ha hecho, sino que tiene lo que llamaba Octavio Paz una tradición de la ruptura, es decir, la literatura Ali, se te corta. que Ali. el libro quiera escribir, se está escribiendo para... Creo que mi señal está fallando. Digo fallas que mejor hable a alguien más porque así me oigo más. Sí. Sí. No sé si yo lo que le dije antes, pero bueno, ya para cerrar nada más quiero pues agradecerles la invitación. Ha sido sin duda muy interesante, pero creo que ya no me estoy oyendo nada, así que voy a dejar que hablen los demás mejor. No, sí te escuchás, sí te escuchás. Y me gustaría que repitieras lo del algoritmo, porfa, lo último que dijiste. Bueno, que decía Octavio Paz que hay una tradición de ruptura en la historia de la literatura. Un escritor afecto a esta tradición de ruptura no quiere reproducir el texto ya escrito, ya vendido. Bueno, por supuesto, hay individuos que se dedican a la creación del bestseller y que pueden ser muy exitosos en eso. Pero en general, quienes nos adscribimos, y ahí me incluiría, a la tradición de ruptura, no queremos reproducir el libro anterior para venderlo. Queremos hacer un libro nuevo y aún así que se nos venda. Bueno, eso podría ser un poco contradictorio e incluso hasta un tanto esquizoide, ¿verdad? Porque por un lado vos querés hacer algo completamente nuevo y por otro lado después te quejas de que no sea popular. Entonces, en esa línea es que yo concluyo. Por otro lado, sí tengo que decir que a mí personalmente, no como frenesí colectivo, pero yo no veo por qué el frenesí deba ser necesariamente colectivo. La ciencia siempre me ha producido estados de frenesí y de mucho interés. Y igual que la poesía me los ha producido, sobre todo de manera solitaria. He estado muy pocas veces en un recital poético donde yo haya sentido eso. En cambio, en la soledad de mi casa, todo el tiempo estoy experimentando estados de muchísima conexión estética con lo que leo. Muchas gracias y no me extiendo más. Muchas gracias a usted y por habernos acompañado y compartir con nosotros. Para las próximas palabras finales, queremos darle la palabra a Pablo Hernández.
Sí, bueno, yo también agradecer muchísimo la invitación. Siempre es muy sugerente participar en esos espacios y estar un poco como, eso es como un jam, ¿verdad? Es como música, es casi como un jam. Nos contradecimos, yo me contradije como 6 veces más o menos, apunté las que pude percibir, etcétera, pero es parte como de la naturaleza propia de este tipo de actividades generadas además por este tipo de preguntas, y la dispersión que pueda producir es muy rica también, y la pluralidad. Entonces agradecerles muchísimo por eso. Ahí colgué en el chat una obra que a mí me impresionó mucho del 2018 de Shoshana Zuboff, la profesora de Psicología Social de Harvard, por cierto, que trabajó ahí sobre la mercantilización de datos personales y sobre cómo se transforma la información personal en mercancía en la actualidad. Es como una especie de Biblia ahora de ese tema, para la venta, para la compra, para el lucro, cómo esa información que antes considerábamos privada, pues ya no existe. Y ella explica ahí algunos mecanismos que son muy relevantes para nuestro contexto actual, digamos, para ciertas condiciones que no podemos obviar, y que yo creo que Hugo explicó magistralmente. De hecho, me aclaró muchísimas cosas. También le agradezco mucho por sus intervenciones. Y es la tendencia social a la fabricación de productos de predicción, dice ella. Productos de predicción del mercado de futuros comportamientos, habla de ella, que es como un mercado importantísimo en esa nueva configuración de lo social, y cómo eso está vinculado con escenarios de competitividad, de eficiencia y de rendimiento. Esos 3 grandes valores, digamos, de nuestra época, yo los considero antivalores, digamos, pero este asunto de la competitividad, la eficiencia y el rendimiento como guías para calcular éxito, el fracaso, y me parece que, bueno, es un material ahí que les dejo. Es sumamente interesante ese texto, muy fuerte, digamos, lo deja uno knockout, y pues ojalá que haya otras oportunidades de seguir conversando sobre esto, y para nada, digamos, de mi parte, digamos, no termino con ninguna posición en contra, ni ninguna posición a favor de ninguno ni de ninguna. No llegué a ese punto, y me alegro más bien de habernos llegado a ese punto. Y buenas noches a todos y todas. Gracias. Gracias por compartir sus palabras y el documento. Es bastante agradable tener información a mano, además. Vamos a proseguir con las últimas palabras bueno, con el comentario final, ¿no? Sería mejor decirlo, de Tatiana Chavalín. Muchas gracias. Igual, de nuevo, gracias a los que estuvieron acá y a la oportunidad. Yo nada más creo que yo voy a seguir un poco casada con la experiencia y en cómo la experiencia influye un montón en el hype que se genera. Y nada más quiero recordar un poco lo que pasó hace un par de años con el túnel de la ciencia, que lo trajeron acá, y sucedió esto precisamente. La gente hacía fila para entrar porque había chance de experimentar directamente con lo que estaba sucediendo. Entonces, creo que sí es posible generar estos espacios. De nuevo, tal vez sí hay que bajar un poco el nivel, digamos, para que se acomode un poquito más, digamos, a diferentes estratos, pero creo que sí es posible siempre, sí, o sea, como meta fija, involucrar a la persona, y que la persona o el colectivo en general no se sienta nada más como que estoy observando a gente que está más arriba de mí, sino como que yo también puedo formar parte de lo que está sucediendo y compartir pues, con los peers, ¿verdad? O sea, compartir con el mismo grupo, y esta idea de que puedo estar involucrada y la persona que está al lado mío también. Entonces, creo que la experiencia sigue siendo como el punto de partida que yo visualizo importante, y que definitivamente se puede aplicar a la ciencia si se tiene la intención y las ganas. Y pues eso sería, ¿verdad? O sea, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y no, súper entretenido, súper interesante, y con ganas de ver más de lo que produzcan como grupo. Muchas gracias. Gracias a usted y por la retroalimentación, por todo lo que nos ha dado. Vamos a tratar de mejorar y ir con algunas cosillas ahí nosotros.
finalmente, queremos escuchar los comentarios finales de Roxana Ávila. Si nos- Muchas gracias, igual que mis compañeras y compañeros que fuimos invitados, muchas gracias por invitarme. Yo aprendí muchísimo. Nunca lo había oído explicado así, Hugo, es interesante lo que decís. Y sin embargo, aún así creo que hay cosas que son disruptivas y funcionan a nivel de público. Hay gente que no necesariamente busca lo mismo, pero la verdad es que estoy muy contenta de verdad que aprendí muchísimo. Les agradezco mucho y les deseo muchos éxitos organizando actividades de este tipo para que cada vez el pensamiento sea menos como la universidad decidió, que era partido en escuelas y en pedacitos, y más una universidad, o sea, un colectivo donde uno puede aprender de muchas formas sin querer ser especialista en algo, por ejemplo. Entonces, nada, estoy a sus órdenes para lo que necesiten y muchas gracias, Manuel, por contactarme. Veo que están teniendo problemas con el libro, Manuel. Si quieres, te lo mando a vos por correo o por WeTransfer y usted se lo pasa a las demás Explíquele a la personas. gente que le envíe un email al email del grupo que está en la página de Instagram y ahí lo hacemos disponible. Rudy, ¿alguna otra cosa? No, prácticamente sería como una despedida por parte de nosotros. Queremos agradecerles, de hecho, por haber venido, por haber compartido con nosotros, de parte del grupo Metis. Eso significa montones para nosotros, porque y esto no pasa, ¿no? No pasa así todo el tiempo, y poder tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes y escuchar las distintas opiniones es bastante agradable, y si pudiéramos, trataríamos de repetir la experiencia en otro momento, tal vez con otro tipo de tema, con un formato similar, uno que otro cambio. Pero gracias, es lo más que se les puede decir ahora. Bueno, se les puede decir un montón más de cosas, pero muchísimas gracias por compartir aquí con nosotros. Y no, de nuestra parte, aquí cerramos. Les agradezco una vez más. No puedo decirles más. Yo prometo enviarles una especie de comentarios, así como de lo que se habló aquí en algún momento de la vida, del año. Vamos entonces. Gracias. Bien, buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. gracias, chao. Buenas noches.